A veces la vida te enseña que el dolor no siempre grita. A veces solo susurra en medio del silencio. No fue un gran escándalo ni una tragedia repentina, solo un instante en que algo dentro de mí se quebró sin hacer ruido. Y lo más difícil de aceptar fue entender que ese golpe no vino de un extraño, sino de quien más amaba en el mundo, mi propio hijo. Todo empezó con una comida familiar que, en apariencia, debía ser tranquila. Había pasado la mañana cocinando, preparando mis platos de siempre, arroz con pollo, ensalada de papa y ese flan que Daniel adoraba desde niño. Era mi forma de sentir que aún tenía un lugar en su vida, que todavía había espacio para mis manos, mis sabores, mis recuerdos. Pero ese día, algo se sentía diferente. Mi nuera, Verónica, llegó con una bandeja envuelta en papel brillante y una sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. «Quiero probar algo nuevo», dijo con su tono amable, mientras colocaba su receta sobre la mesa. No era solo un gesto culinario, era una forma sutil de marcar territorio. La observé mientras movía platos, cubiertos y servilletas. Todo debía ir a su manera, su orden, su estilo, su tiempo. Y aunque quise pensar que era normal que así son las nuevas generaciones, no pude evitar sentir que mi casa, mi refugio, se estaba volviendo ajeno. Mi nieta, Camila, jugaba con los cubiertos, ajena a la atención. Verónica hablaba sin parar, del trabajo, del tráfico, de sus planes para mudarse a una casa más moderna y funcional. «Es más práctico», Daniel dijo mientras cortaba su carne con precisión. «Esta casa es demasiado vieja. Huele al pasado». Daniel la miró con nerviosismo. Sus ojos se movieron hacia mí, buscando aprobación o quizás perdón. Yo solo sonreí, aunque sentí un nudo en la garganta. «A veces lo viejo no es un estorbo», hija, le dije despacio. «A veces solo necesita un poco de amor». Ella sonrió, pero su sonrisa tenía filo. «O una demolición», respondió, sin levantar la vista. El silencio se volvió pesado. Las cucharas chocaban con los platos, y el aire se llenó de ese ruido incómodo que solo existe cuando las palabras no caben más. Yo respiré hondo. No quise responder, pero en mi pecho algo ya se estaba resquebrajando. Y entonces ocurrió. Verónica se levantó de golpe. Golpeó la mesa y su voz, temblorosa pero fuerte, atravesó la sala. «Estoy cansada de que me mires así, Isabel, como si todo lo que hago fuera una ofensa. Tú siempre crees que tienes la razón. Pero esta no es tu casa, es la nuestra». Camila soltó el tenedor. Daniel la miró, paralizado. Nadie dijo una palabra. Yo no me moví, ni siquiera parpadeé. Sentí el eco de sus gritos, rebotando en cada rincón, donde alguna vez escuché la risa de mi hijo. Pero no había rabia en mí, solo una profunda tristeza. «Verónica», dije despacio, con voz baja, «yo no te miro con desprecio. Te miro con miedo. Miedo de perder al niño que crié con todo lo que tenía». Ella me miró con desconcierto, como si no supiera cómo responder a la calma. «No quiero tu miedo ni tu lástima», replicó, aunque su voz ya no sonaba tan firme. «Solo quiero que respetes nuestro hogar». Daniel habló por fin. «Basta, Verónica». «No era necesario». Ella lo miró con frustración. «¿Ves? Ni siquiera me defiendes. Siempre estás del lado de tu madre». El silencio volvió, más cruel que antes. Yo tomé la servilleta, la doblé con cuidado y la coloqué sobre el plato. No hubo rabia, ni reclamo. Solo ese tipo de paz que llega cuando uno sabe que no tiene más fuerza para discutir. Me levanté lentamente. Todos me siguieron con la mirada. «No te preocupes, Verónica», dije con serenidad. «Si mi presencia te incomoda, puedo irme. No vine a pelear». Ella bajó la vista. «No te pedí que te fueras». Lo sé, dije con una leve sonrisa. «Pero hay silencios que dicen más que las palabras. Y hija, duele demasiado». Tomé mi bolso, acaricié el cabello de Camila y caminé hacia la puerta. El reloj seguía marcando su ritmo implacable, como si también quisiera olvidar aquel momento. Antes de salir, me giré. Daniel tenía los ojos brillantes, llenos de culpa. Verónica respiraba con dificultad, como si por fin entendiera lo que había hecho. «No estoy molesta», les dije, con voz serena, «solo decepcionada, porque el respeto no se exige. Se demuestra». Abrí la puerta. El aire de la tarde era fresco, casi amable. Caminé despacio, sin mirar atrás. No lloré, porque las lágrimas no habrían dicho nada nuevo. A veces el alma se expresa mejor cuando calla. Y mientras me alejaba por el sendero, escuché el viento rozar las hojas, como si el mundo quisiera consolarme en silencio. Quizás aquella casa ya no era mía. Quizás mi hijo había encontrado un nuevo hogar. Pero el amor que sembré en él, ese que no necesita paredes, ese que crece incluso en la distancia, ese, nadie podría quitármelo jamás. Esa noche, la casa se sintió demasiado grande. El silencio se extendía por cada habitación, como si quisiera recordarme que ya no había risas, ni pasos, ni voces que llenaran los huecos del alma. Solo quedaba yo, y el eco de unas palabras que no dejaban de repetirse en mi cabeza.
Esta no es tu casa. Encendí una vela sobre la mesa, aunque la luz eléctrica seguía encendida. No lo hice por necesidad, sino por costumbre. Siempre sentí que la llama temblorosa de una vela le daba alma a los espacios vacíos. Me senté junto a ella y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas me encontraran. No fue un llanto desesperado, sino uno lento, silencioso, el tipo de llanto que se esconde en el pecho y solo se deja oír cuando el corazón se rinde. Miré una vieja foto sobre la repisa. Era Daniel, con apenas 6 años, sosteniendo una flor marchita que me había traído del parque. Tenía esa sonrisa sincera, esa que se pierde cuando el tiempo y las responsabilidades pesan. Acaricié la imagen con los dedos como si pudiera traerlo de vuelta, aunque fuera solo por un instante. ¿En qué momento te fuiste tan lejos de mí? Hijo, susurré al aire, la vela titiló y por un segundo sentí que me escuchaba. Quizás las madres siempre encontramos señales donde otros no ven nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes. El viento hacía danzar las cortinas y una hoja seca se pegó al vidrio. Todo parecía tener un mensaje, uno que no terminaba de entender. Me preparé una taza de té y me senté junto al reloj, ese que marcaba las horas desde antes de que Daniel naciera. Lo escuché sonar y por primera vez me di cuenta de que nunca se detenía, sin importar cuántas veces alguien lo olvidara. Pensé que quizás la vida era igual, seguía andando aunque nosotros quisiéramos detenerla. Esa noche no dormí. La mente repite lo que duele hasta gastarlo, pero el corazón no entiende de razones. Me prometí no guardar rencor, aunque sabía que no sería fácil. Verónica me había herido, sí, pero lo que realmente dolía era sentir que Daniel había dejado que ocurriera. A la mañana siguiente, el sol se filtró entre las cortinas. La casa seguía en silencio, pero el aire era distinto, más liviano, como si la noche se hubiera llevado un poco del peso. Preparé café, aunque no tenía apetito. Lo serví igual, por costumbre. Hay rutinas que son la forma en que el alma se defiende del vacío. Estaba por sentarme cuando escuché un golpe en la puerta. Un golpe tímido, casi inseguro. Me quedé quieta. Por un momento pensé que lo había imaginado, pero volvió a sonar. Abrí despacio. Frente a mí estaba Camila, con su chaqueta rosada y los ojos tristes. Detrás de ella, a unos pasos, se veía a Daniel, con el rostro cansado, sosteniendo un ramo de flores que apenas podía esconder su vergüenza. Abuela, dijo Camila con voz temblorosa, papá quiere hablar contigo. Daniel levantó la vista, inseguro. Por un segundo, el niño de la foto regresó en sus ojos. Mamá. Comenzó, no supe qué decir ayer. No supe cómo detenerla. Solo me quedé callado. Y ese fue mi error. No respondí. Me quedé quieta, sosteniendo el marco de la puerta. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte necesitaba escuchar más. Verónica no tuvo razón para hablarte así, continuó él, bajando la mirada. Estaba nerviosa, cansada. Pero eso no la justifica. Y yo fui cobarde. Camila se acercó y me abrazó con fuerza. Su cuerpecito temblaba. No quiero que te vayas, abuela, susurró contra mi pecho. La casa no huele igual cuando tú no estás. Sentí el corazón apretarse. Acaricié su cabello. No me fui, mi amor. A veces solo necesito un poco de silencio para que el alma respire. Daniel me miró con lágrimas contenidas. Verónica quiere hablar contigo, dijo en voz baja. Está en el auto. No quiso bajar sin que tú aceptaras verla. Guardé silencio. Mis manos temblaron un poco, pero no por miedo, sino por cansancio. Caminé unos pasos hacia atrás y hice una seña para que entraran. Pasen, dije suavemente. El café está caliente. Daniel entró, con ese paso inseguro del que vuelve a casa, sabiendo que tiene que sanar algo. Camila corrió hacia la mesa y se sentó, mientras yo servía 3 tazas de café. Todo parecía volver a su sitio, aunque aún flotaba la incomodidad. Verónica apareció en la puerta. Sus ojos estaban hinchados. Traía el cabello recogido y la mirada baja. Señora Isabel, dijo con voz apenas audible, vengo a disculparme. El sonido de esas palabras fue inesperado. Me quedé quieta, observando su expresión. No había orgullo, solo arrepentimiento sincero. Ayer hablé sin pensar, continuó. No sé por qué lo hice. A veces siento que debo demostrar algo, que no encajo, que todo lo que hago se juzga. Pero no fue justo. No debí levantar la voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel la tomó del hombro, pero ella siguió hablando. Me equivoqué, Isabel, y entiendo si no quiere perdonarme. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era distinto. Era ese silencio que deja espacio para la reconciliación. Me acerqué lentamente y antes de responder, tomé una de las flores del ramo que Daniel había traído. Verónica, dije con voz suave, el respeto no se mide por las palabras que decimos, sino por las que evitamos decir cuando duele. Todos nos equivocamos, incluso yo. Pero si de verdad quieres empezar de nuevo, aquí tienes mi casa y mi paz. Ella sintió y sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa leve, frágil, pero real. Camila aplaudió bajito, sin entender del todo, pero feliz de vernos juntas. Daniel respiró hondo, como si al fin pudiera soltar el peso que llevaba encima.
Nos sentamos los cuatro. No hubo discursos ni largas conversaciones. Solo un desayuno sencillo y sincero, donde el aroma del café pareció coser poco a poco las grietas invisibles que la noche había dejado. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no me dolió. Solo me acompañó, suave como un viejo amigo que sabía cuándo callar para dejar espacio a la paz. Los días que siguieron aquella reconciliación fueron tranquilos, pero no del todo serenos. La paz había regresado al hogar, sí, pero debajo de la superficie aún quedaban pedazos de lo que se rompió. Las palabras perdonan, pero el alma tarda más en olvidar. Verónica comenzó a visitarme con más frecuencia. A veces traía pan recién hecho, otras solo venía a acompañarme a tomar té. No hablábamos mucho del incidente. Bastaban los gestos. Ella servía el azúcar, yo servía el té, y entre silencios y sonrisas tímidas, una nueva forma de cariño empezaba a crecer. Daniel también parecía distinto. Me llamaba todos los días, aunque fuera solo para preguntar si necesitaba algo. Había recuperado esa ternura que antes le nacía tan natural. Yo sabía que su corazón se debatía entre dos amores, el de su madre y el de su esposa. Y no lo culpaba. A veces la vida nos pone a elegir entre lo que somos y lo que construimos. Y cualquiera de las dos opciones duele. Una mañana de sábado, mientras regaba las plantas del jardín, escuché que alguien golpeaba la puerta. No era Verónica ni Daniel. El sonido era firme, pausado, casi familiar. Cuando abrí, mis manos temblaron sin querer. En el umbral estaba Rafael, mi hermano mayor. Hacía más de 20 años que no lo veía. Llevaba el cabello gris, la mirada cansada y una sonrisa que parecía pedir permiso para existir. Isabel, dijo con voz baja. No sabía si debía venir. Por un instante, me quedé sin palabras. El pasado se me vino encima como una ola. Había demasiadas cosas no dichas, heridas que nunca cicatrizaron. Rafael había partido después de una discusión por la herencia de mis padres. Desde entonces, nunca supe más de él. Han pasado muchos años, susurré, intentando que la voz no me temblara. Él asintió con los ojos húmedos. Demasiados. Y todos me pesan. Lo invité a pasar. Mientras caminaba hacia el salón, sus pasos resonaban sobre el piso de madera, como si cada crujido trajera de vuelta un recuerdo olvidado. Nos sentamos frente a frente, con la mesa como frontera entre dos vidas separadas por el orgullo. Me enteré de lo que pasó con Daniel, dijo él, en tono suave. La gente habla. Y pensé que tal vez era hora de venir. La gente siempre habla, respondí, con una sonrisa triste. Pero a veces no escuchan lo que realmente importa. Rafael bajó la mirada. Tienes razón. Yo tampoco supe escuchar. Me fui creyendo que tenía razón y con los años me di cuenta de que no gané nada. Solo perdí familia, el silencio se hizo largo, pero no incómodo. Había en el aire algo distinto, como si el tiempo nos diera una última oportunidad de cerrar heridas. No vine a pedir perdón, dijo de pronto. Vine a darte las gracias. Lo miré, confundida. Gracias. ¿Por qué? Por no guardar rencor. Por seguir siendo tú. Porque, aunque el mundo cambió, tu casa sigue oliendo igual. Ahogar mis ojos se nublaron. A veces no hace falta una disculpa exacta. Basta una verdad dicha desde el corazón. Me levanté y lo abracé. Su cuerpo tembló como el de un niño. Sentí que el tiempo se detenía, que los años de distancia se disolvían en un solo instante. Verónica llegó unos minutos después, trayendo pan y flores. Se sorprendió al vernos abrazados. ¿Todo bien, Isabel?, preguntó, dejando las cosas sobre la mesa. Sí, hija, respondí, sonriendo. Hoy la casa recibió a un viejo fantasma, pero uno que venía en paz. Rafael rió suavemente, y Verónica entendió que no hacía falta preguntar más. Se unió a nosotros, y por primera vez vi a mi familia completa alrededor de la mesa. Daniel llegó poco después con Camila, y sin planearlo. Ese almuerzo se volvió una especie de reencuentro que ninguno olvidaría, entre risas y anécdotas del pasado. Rafael contó historias de cuando éramos niños, de los veranos en casa de nuestros padres, de cómo Daniel solía seguirlo por todo el pueblo cuando era pequeño. Yo observaba a todos, en silencio, y sentía que algo en mí sanaba poco a poco. Cuando el sol comenzó a bajar, Rafael me pidió hablar a solas. Salimos al porche, donde el aire olía a tierra mojada. Hay algo más, Isabel dijo con seriedad. Vine también porque necesito tu ayuda. Su tono cambió. Mi corazón se tensó. ¿Qué sucede, Rafael? Él respiró hondo. Estoy enfermo. No me queda mucho tiempo. Y antes de irme, quiero arreglar las cosas. No tengo hijos, ni familia. Quiero dejar lo que tengo a Daniel. Y a ti. Me quedé muda. No por lo material, sino por lo que significaban sus palabras. No tienes que hacer eso, respondí, con la voz entrecortada. Lo pasado, pasado está. No, Isabel interrumpió. A veces hay cosas que solo pueden cerrarse si se devuelven. Yo me quedé con la parte de la herencia que te correspondía. Creí que me la había ganado. Pero no. Era tuya, y ahora, quiero que vuelva donde pertenece. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por el dinero, sino por el gesto. Rafael no solo me estaba devolviendo algo material, me estaba devolviendo la paz, la reconciliación, el cierre que nunca tuve,
Le tomé las manos. No necesito nada tuyo, hermano, dije con ternura. Ya me lo diste todo. Has vuelto, y eso es lo único que me faltaba. Él sonrió con una tristeza serena. Eres igual que mamá, susurró. Siempre sabías perdonar. Nos quedamos ahí, mirando el atardecer, sin decir nada más. Dentro de la casa, las voces de Daniel, Verónica y Camila sonaban como música lejana, y por primera vez entendí que las familias, aunque se rompan, siempre encuentran una forma de volver a juntarse. Aunque sea al final del camino, Rafael partió al día siguiente. Me prometió que regresaría pronto, aunque ambos sabíamos que el tiempo no siempre cumple sus promesas. Pero ese día no importó. Lo vi alejarse por el sendero, con el sol dorando su figura, y sentí que mi corazón, por fin, había encontrado descanso. Y mientras cerraba la puerta, respiré profundo. El aire olía a pan, a café, a vida. Por dentro, una voz me dijo, ya está bien, Isabel. Ya puedes dejar de resistir. Ya puedes vivir. Pasaron 3 semanas desde la visita de Rafael. La casa volvió a su calma habitual, pero algo en mí había cambiado. Cada mañana, cuando abría las ventanas, el aire se sentía diferente. Más liviano, más lleno de significado. Era como si el perdón hubiera limpiado rincones del alma que ni siquiera sabía que estaban oscuros. Verónica y Daniel continuaron visitándome con frecuencia. Ella, siempre atenta, traía flores o dulces. Daniel se encargaba de arreglar lo que el tiempo había ido desgastando, una bisagra suelta, una ventana que no cerraba bien, una lámpara vieja que parpadeaba. Y Camila, con su risa constante, se había vuelto la melodía más hermosa de mis días. Una tarde, mientras preparaba galletas, escuché el timbre. Era el cartero. Señora Isabel, dijo el hombre, con una sonrisa amable. Traigo una carta certificada, tomé el sobre. Al ver el remitente, sentí un nudo en el pecho, Rafael Álvarez. Mis manos temblaron un poco. Él me había prometido escribir, pero no imaginé que lo haría tan pronto. Me senté en la mesa, miré la caligrafía firme y respiré hondo antes de abrirla. Dentro había una hoja doblada con cuidado y un pequeño sobre cerrado. La carta comenzaba así: querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que el tiempo me ganó la carrera. No llores, hermana. No quiero que mi ausencia traiga tristeza, sino gratitud, porque al final me fui en paz. Me cubrí la boca con la mano. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso, pero seguí leyendo. He dejado en manos del notario una carpeta con algunos documentos. Dentro hay algo que te pertenece, algo que debí devolverte hace muchos años. Pero más allá de eso, hay una verdad que siempre quise contarte. Y no tuve el valor de decirte en persona. El papel temblaba entre mis dedos. El día que nos peleamos por la herencia, yo ya sabía que mamá te había dejado más que una parte de la casa. Te había dejado una carta. Una carta que nunca te entregué. Me la confió a mí para dártela cuando ella muriera, pero la guardé. No por maldad, Isabel, sino por orgullo. No entendía por qué ella te amaba más, porque confiaba tanto en ti. Con los años, comprendí que no era amor de más, sino fe. Fe en que tú sabrías cuidar de lo que ella más valoraba. La familia. Un sollozo se me escapó. Apoyé la frente en la mesa. Recordar a mamá era abrir una herida vieja, pero esa revelación la hizo sangrar de nuevo. Esa carta está en el sobre que acompaña esta nota. Léele despacio y cuando termines, prométeme que seguirás haciendo lo que siempre hiciste mejor. Unir a los que la vida separa. Con amor y arrepentimiento. Rafael del Pequeño sobrellevaba mi nombre, escrito con la letra temblorosa de mamá. Lo abrí con cuidado, como si pudiera romper el pasado, si lo hacía mal. Dentro, una hoja amarillenta, con tinta ya desvanecida, pero con palabras que seguían vivas. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Pero quiero que sepas que me voy tranquila, porque te dejo lo más hermoso que tengo. Mi esperanza. Desde que naciste, supe que tenías un corazón diferente, uno que sabe amar incluso cuando le duele. No permitas que el orgullo destruya lo que construimos. Recuerda que el amor no se impone, se enseña. Y cuando el silencio duela, habla con ternura, que las almas buenas siempre se reconocen por su calma. Cuida de tu hermano. Cuida de tu hijo. Y cuando creas que ya no puedes más, mírate en el espejo y recuerda que en tu rostro también vive el mío. Con amor eterno, mamá, las lágrimas empaparon el papel. Cada palabra me devolvía una parte de mí que había perdido sin darme cuenta. Cerré los ojos y la sentí cerca, como si sus manos aún me acariciaran el cabello. Verónica entró a la cocina en ese momento, con una bolsa de frutas. Al verme llorar, se detuvo de golpe. Isabel, ¿qué pasa? No pude hablar. Solo le extendí la carta. Ella la leyó despacio, en silencio. Cuando terminó, se sentó frente a mí y me tomó de la mano. Su madre. Era una mujer muy sabia, dijo, con voz temblorosa. Ahora entiendo muchas cosas, las sentí, limpiando mis lágrimas. Ella me enseñó que el amor no se hereda con palabras, sino con gestos. Verónica apretó mi mano con fuerza. Gracias por no rendirse conmigo, susurró. No sé si en su lugar habría tenido tanta paciencia. No fue paciencia, hija, respondí, mirándola a los ojos.
Fue fe, porque a veces el corazón sabe esperar lo que la mente no entiende. Daniel llegó poco después y al enterarse de la carta, me abrazó largo rato. Camila, curiosa, preguntaba quién era la señora de la carta. Le expliqué que era su bisabuela, y ella sonrió con esa inocencia que cura todo. Entonces, abuela, dijo con brillo en los ojos, tú eres como ella, ¿verdad? La pregunta me tocó el alma. Ojalá, mi amor. Si logro ser, aunque sea un poco como ella, habré hecho bien mi parte en este mundo. De esa noche, puse la carta de mamá junto a la vela que encendía cada tarde. La luz temblaba sobre las palabras como si ellas también respiraran. Y supe que, de alguna manera, las heridas del pasado habían encontrado su paz. Rafael ya no estaba, pero su arrepentimiento trajo consigo algo mucho más grande que una disculpa. La unión. Verónica, Daniel, Camila y yo comenzamos a vernos cada domingo. Entre risas, recetas y recuerdos, la casa volvió a llenarse de vida y en esos momentos, al escuchar las voces mezclarse entre los aromas de la comida, comprendí que mamá tenía razón, el amor verdadero no necesita hablar alto para hacerse oír. El amanecer de aquel domingo llegó con una calma extraña. Había algo distinto en el aire, como si el viento trajera consigo un mensaje que no terminaba de entender. Encendí la radio vieja del comedor y mientras el murmullo de una canción antigua llenaba la habitación, me preparé un café. El aroma tostado me recordó los días en que mamá se levantaba temprano, tarareando sin prisa. Afuera, el cielo tenía un tono gris perlado. Las flores del jardín, aún cubiertas de rocío, parecían escuchar el susurro del viento. Fue entonces cuando escuché el timbre. No esperaba visitas tan temprano. Me limpié las manos con el delantal y fui a abrir. Un hombre de traje oscuro estaba en la puerta, sosteniendo una carpeta marrón y un sombrero entre las manos. Su voz era suave, respetuosa. ¿La señora Isabel Álvarez? Asentí. Sí, soy yo, vengo en representación del señor Rafael Álvarez. Soy el notario encargado de sus asuntos personales. Mi respiración se detuvo por un segundo. Había leído su carta, pero no imaginé que aún quedara algo pendiente. Pase, por favor. El hombre entró con cuidado, mirando alrededor como si respetara el silencio del lugar. Se sentó frente a mí, colocó la carpeta sobre la mesa y sacó un sobresellado. Su hermano me pidió que le entregara esto personalmente en caso de que él. Se detuvo un instante. Bueno, en caso de que no pudiera hacerlo por sí mismo. Mis dedos temblaron al tomarlo. Rompí el sello con delicadeza. Dentro había una carta más corta que la anterior y una llave pequeña, vieja, con un número grabado. 7. Querida Isabel, si esta carta llega a tus manos, es porque ya no estoy. No tengas tristeza. Viví con culpa muchos años, pero la paz que encontré en ti me dio fuerzas para cerrar los ojos sin miedo. Quiero que uses la llave. Está en la vieja casona del campo, la que fue de nuestros padres. En el ático hay una caja de madera. Dentro encontrarás algo que te pertenece. Lo guardé durante años, sin entender su valor, pero ahora sé que es hora de devolvértelo. No temas abrirla. Lo que hallarás no es solo un recuerdo. Es el final que mamá deseaba para ti. Con todo mi amor, Rafael. La leí una y otra vez. La letra, aunque trémula, conservaba su esencia. Sentí un calor en el pecho. No era curiosidad lo que me impulsaba, sino una necesidad profunda de cerrar el círculo. Esa misma tarde, Daniel insistió en acompañarme. No vas a ir sola, mamá dijo con tono firme. Si es lo que creo, merece que estemos todos contigo. Verónica y Camila se sumaron. Viajamos juntos al viejo campo, un lugar que no visitaba desde hacía más de 30 años. El camino era largo, rodeado de árboles que parecían susurrar recuerdos. Cuando llegamos, el portón oxidado cegía allí, cubierto de enredaderas. La casona estaba intacta, aunque el tiempo la había cubierto con su manto de polvo y silencio. Las ventanas rotas dejaban entrar rayos de sol dorado, que iluminaban motas suspendidas en el aire. Entrar fue como cruzar un umbral entre pasado y presente. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía bajo mis pies como si la casa reconociera mis pasos. Al llegar al ático, el aire olía a madera vieja y a recuerdos olvidados. Busqué entre los muebles cubiertos con sábanas hasta que la vi, una caja de madera con el mismo número grabado que la llave. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había varias fotografías en blanco y negro, una medalla con el nombre de mamá grabado y una libreta pequeña de cuero. En la primera página, reconocí su letra para mis hijos, Rafael e Isabel. Si algún día esta libreta vuelve a ustedes, quiero que sepan que los amo más allá de mis errores. Aquí guardo los recuerdos que no pude decirles. Cada palabra, cada pensamiento es un pedazo de mi alma. Pase las páginas con cuidado. Había notas, fechas, fragmentos de su vida que no conocíamos. Pero entre todo eso, una frase resaltaba escrita con tinta roja. Cuando uno de ustedes regrese, no busque herencias ni perdones. Busque comprensión. Porque la familia, hijos míos, no se mide por el tiempo que se pasa juntos, sino por la forma en que se vuelve después de perderse.
Me quedé en silencio. El aire se volvió espeso y una lágrima rodó sin que pudiera evitarlo. Daniel me abrazó desde atrás. Abuela, dijo Camila con voz suave, ella sabía que íbamos a venir. Sonreí, de alguna manera. Sí. Las madres siempre saben cuando sus hijos vuelven a casa. Verónica se acercó a la ventana. Es como si todo esto hubiera estado esperándonos, dijo con un hilo de voz. Nos quedamos un rato más, hojeando las páginas, descubriendo fragmentos de la historia que nos unía. Recetas antiguas, canciones que mamá cantaba, cartas que nunca envió. Era como si el pasado hubiera estado aguardando este momento para entregarse por completo. Cuando guardé la libreta de nuevo en la caja, sentí que algo dentro de mí se había acomodado. El rencor, la tristeza, incluso la culpa. Todo se disolvió en una paz profunda. Antes de irnos, cerré la puerta del ático y apoyé la mano sobre la madera. Gracias, mamá, susurré. Por esperarnos tanto tiempo. De regreso al coche, el cielo comenzaba a nublarse. El aire olía a lluvia. Camila dormía en el asiento trasero y Daniel conducía en silencio. Verónica me miró con ternura desde el espejo. ¿Estás bien, Isabel? Asentí más que bien. Siento que, por fin todo tiene sentido. La lluvia comenzó a caer, suave, constante, limpiando el polvo del parabrisas y también, de alguna forma, el de nuestros corazones. Y mientras el campo se perdía en el retrovisor, comprendí que la vida no siempre te da lo que esperas, pero siempre te devuelve lo que necesitas. Durante los días siguientes, la libreta se convirtió en una especie de tesoro silencioso dentro de la casa. No era un objeto más. Era un puente entre lo que fuimos y lo que estábamos aprendiendo a hacer. La coloqué sobre una pequeña mesa junto a la vela que encendía cada tarde. No la guardé bajo llave, no la escondí. Quería que todos pudieran leerla, sentirla, entenderla a su manera. Verónica fue la primera en tomarla una mañana mientras preparábamos café. La observé desde lejos, con esa mezcla de respeto y curiosidad que uno siente cuando otro se acerca a algo sagrado. Se sentó frente a la ventana y comenzó a leer despacio, sus labios moviéndose en silencio. Al principio sonrió, pero poco a poco sus ojos se humedecieron. Cuando terminó, cerró la libreta con cuidado y me miró. Ahora entiendo por qué Daniel es como es, dijo con voz temblorosa. Y por qué tú nunca dejas de creer en la gente, incluso cuando te lastiman. Me acerqué y puse una mano sobre la suya. Las madres enseñan más con los silencios que con las palabras. Hija, lo que ves en él, lo aprendió de mí. Y lo que yo aprendí, lo heredé de ella. Daniel leyó la libreta esa misma noche. Se quedó despierto hasta tarde, sentado en el sillón, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Cuando cerró la última página, no dijo nada. Solo vino hacia mí, me abrazó fuerte y susurró, perdón por haberme alejado tanto, no hay nada que perdonar, hijo, le respondí. La distancia a veces no se mide en kilómetros, sino en orgullo. Lo importante es volver. Los días pasaron y cada lectura de aquella libreta traía algo nuevo. No importaba cuántas veces la abríamos, siempre parecía hablarnos de forma distinta. Una tarde, mientras Camila dibujaba en el suelo, preguntó con su voz curiosa de niña: abuela, ¿puedo leer también el cuaderno? Daniel sonrió, dudando un poco, pero yo asentí. Claro que sí, mi amor. Solo prométeme que leerás con el corazón, no con los ojos. Ella abrió la libreta y comenzó a pasar las páginas, sin entender del todo las palabras, pero mirando los dibujos. Las flores secas entre las hojas, las pequeñas marcas que mamá había dejado. Cuando terminó, levantó la vista y dijo: huele a tiempo bonito. Reí. Los niños siempre saben decir lo que los adultos olvidan. Sí, Camila, huele a tiempo bonito. A memoria buena, esa frase quedó flotando en el aire, como una bendición de esa noche. Cuando todos se habían ido, volví a abrir la libreta. En la última página, descubrí algo que no había notado antes, una pequeña frase escrita con letra más firme, quizás la última que mamá escribió antes de partir, cuando mi voz falte. Deja que mi historia te hable, porque no se trata de lo que perdimos, sino de lo que aún podemos enseñar. Cerré la libreta y la sostuve contra mi pecho. Sentí su presencia. Sentí también a Rafael, a papá, incluso a mis abuelos. Era como si todos, de algún modo, estuvieran ahí conmigo, reunidos otra vez. Al día siguiente, Daniel me propuso algo que me conmovió profundamente. Mamá, quiero que hagamos algo con la libreta, que no se quede solo en casa, que la historia de la abuela llegue a otros. Lo miré sorprendida. ¿Cómo piensas hacerlo? Podríamos hacer copias, o escribir nuestras propias páginas junto a las suyas, dijo Verónica, entusiasmada. Que cada generación deje algo. Así, la memoria no se apaga. La idea me pareció hermosa. Pasamos la tarde reuniendo hojas, imprimiendo fragmentos, escribiendo recuerdos. Verónica agregó un texto sobre la primera vez que se sintió parte de la familia. Daniel escribió una carta para Camila, contándole cómo aprendió a perdonar. Yo añadí una nota sencilla: el amor no se mide por cuántas veces decimos te quiero, sino por las veces que elegimos quedarnos. Incluso cuando duele. Camila, por su parte, dibujó flores, corazones, y escribió en letras grandes: esta historia huele a tiempo bonito.
Guardamos todo en una caja nueva, forrada con tela azul. La colocamos en el centro del comedor, junto a la vieja vela. Fue Verónica quien dijo lo que todos sentíamos. No es solo una caja, es una promesa. Desde entonces, cada domingo, cuando nos reunimos a almorzar, la abrimos y agregamos algo nuevo, una foto, una nota, un recuerdo. A veces, incluso vecinos y amigos vienen a escuchar. La historia de mamá se volvió parte de muchos, como si su voz, a través de sus palabras, siguiera guiando a todos. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás del jardín, me quedé sola un momento, observando la caja. El aire olía a pan recién hecho, a flores y a vida. Pensé en todo lo que había pasado, las lágrimas, los gritos, las despedidas, los reencuentros. Y comprendí que, aunque el dolor había sido el inicio, el perdón fue el camino y el amor. La respuesta final, tomé la libreta una vez más. Le pasé la mano por encima y susurré. Gracias, mamá. No solo por lo que fuiste, sino por lo que sigues siendo en nosotros. A lo lejos, escuché la risa de Camila. Su voz resonó por toda la casa, llenándola de luz. Y en ese momento supe que la historia no terminaba ahí. Que, de algún modo, el ciclo seguiría, porque lo que nace del amor nunca muere. Solo cambia de forma. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín, el cartero volvió a tocar la puerta. Era joven, de sonrisa amable, y traía en la mano un sobre color marfil con un sello del ayuntamiento del pueblo donde nací. No lo reconocí de inmediato, pero al ver el nombre del remitente, sentí un pequeño estremecimiento en el pecho. Asociación Cultural de San Elías, debe ser algo bonito. Señora, dijo el cartero, entregándomelo con cuidado. Pocas cartas vienen con papel tan elegante hoy en día. Le agradecí y cerré la puerta lentamente. Caminé hacia la mesa del comedor, donde aún descansaba la libreta de mamá. Coloqué el sobre junto a ella y respiré profundo antes de abrirlo. Dentro había una carta escrita con una caligrafía delicada. Y al final, una firma que me resultó conocida, Elena Torres, la hija de una vieja vecina que había crecido conmigo. Querida Isabel Álvarez, he sabido de ti por medio de tu hermano Rafael, con quien tuve el honor de hablar poco antes de su partida. Me habló de la libreta de tu madre y de cómo esa historia familiar ha unido a generaciones enteras. En nuestro pueblo, estamos organizando un encuentro sobre memoria y legado familiar. Y sería un honor que compartieras tu historia con nosotros. Queremos rescatar voces como la tuya, que enseñan que el perdón y el amor son las raíces de todo hogar. Si decides venir, habrá un espacio preparado especialmente para ti. Esperamos verte, Isabel. Tu historia merece ser contada. Con cariño, Elena Torres. Me quedé en silencio un buen rato, sosteniendo la carta entre los dedos. Sentí una mezcla de emoción y temor. No estaba acostumbrada a hablar en público y menos sobre algo tan íntimo. Sin embargo, algo dentro de mí, una voz cálida, quizá la de mamá, me decía que debía hacerlo. Esa tarde, cuando Daniel y Verónica vinieron a visitarme, les mostré la carta. ¿Y vas a aceptar, mamá?, preguntó Daniel con los ojos brillantes de orgullo. No lo sé, respondí, dudando. No quiero hablar de mí. No quiero que parezca que busco admiración. Verónica me tomó la mano. No hablarás de ti, Isabel. Hablarás de todos los que amaron, perdonaron y siguieron adelante. Hablarás de lo que muchas familias callan y necesitan oír. Camila, que estaba dibujando en el suelo, levantó la vista y dijo con su inocencia desarmante, abuela, si tú cuentas la historia, más personas tendrán tiempo bonito, también reír porque una vez más. Mi nieta había resumido lo que los adultos tardamos años en entender. Tienes razón, mi amor, dije, acariciándole el cabello. Quizás eso es lo que mamá quería, que su voz siguiera hablando, aunque fuera a través de la mía. Decidí aceptar la invitación. Pasé los días siguientes preparando lo que diría. No quería leer discursos escritos, sino hablar desde el corazón. Fui al armario y saqué un vestido que hacía años no usaba, el mismo que había llevado el día de la boda de Daniel. Lo planché con cuidado, como si al hacerlo también alisara las arrugas de mis temores. El día del evento, el aire olía a flores recién cortadas. El pueblo de San Elías seguía igual, con sus calles empedradas, sus casas de paredes blancas y sus balcones llenos de geranios. Cuando llegué al centro cultural, vi un cartel en la entrada, encuentro de memorias, historias que nos unen. Dentro, había unas 50 personas. Algunas eran mayores, otras jóvenes, pero todos tenían esa mirada curiosa y amable de quien viene a escuchar más que a juzgar. Elena me recibió con un abrazo cálido, de esos que se dan sin palabras. Sabía que vendrías, me dijo. Rafael habló de ti con tanto amor. Sus palabras me conmovieron. Me acompañó hasta una pequeña mesa al frente, donde había una silla, un micrófono y, junto a ellos, una vela encendida. El mismo símbolo que yo usaba cada tarde en casa. Sentí que era una señal. Cuando me presentaron, las manos me temblaron un poco, pero apenas empecé a hablar, el miedo desapareció. Miré a las personas frente a mí, con voz serena, comencé. No vengo a contar una historia perfecta, porque mi familia no lo fue. Hubo distancia, orgullo, palabras que dolieron. Pero también hubo perdón. Y en el perdón descubrí algo más fuerte que el dolor, la esperanza.
Conté cómo mamá había dejado aquella libreta, como Rafael la guardó por tantos años. Cómo las palabras de una madre lograron lo que el tiempo no pudo. No mencioné nombres completos, ni fechas exactas. Solo hablé de sentimientos, de lo que pasa cuando el amor se calla demasiado y de la belleza de reencontrarse a tiempo. Mientras hablaba, noté que muchas personas en el público lloraban en silencio. Un hombre mayor me miró con los ojos húmedos, una mujer apretaba las manos de su hija. Sentí que, de algún modo, las palabras de mamá seguían haciendo lo que siempre hicieron. Terminé con la frase que ella había escrito en la última página de su libreta. No se trata de lo que perdimos, sino de lo que aún podemos enseñar. El aplauso fue largo, cálido, sincero. No sonaba como una celebración, sino como un agradecimiento. Al final, varias personas se acercaron a abrazarme, a contarme sus propias historias. Una anciana me dijo, gracias por recordarnos que aún estamos a tiempo de pedir perdón. Otra mujer, con la voz quebrada, añadió, escucharla fue como escuchar a mi madre. Creo que hoy volveré a llamarla. Cuando salí del recinto, el sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos dorados. Daniel, Verónica y Camila me esperaban afuera. Camila corrió hacia mí y me abrazó. Abuela, todos estaban llorando, pero tú sonreías. Le acaricié la mejilla. Porque a veces, mi amor, las lágrimas limpian lo que las palabras no pueden. Nos quedamos mirando el horizonte, el viento jugando con nuestras ropas, el sol cayendo lento. Y en ese instante, sentí que todo lo vivido, lo bueno, lo triste, lo perdido y lo hallado había encontrado su razón de ser. La historia ya no era solo mía, era de todos. Los días posteriores al encuentro en San Elias fueron como un amanecer que no terminaba de apagarse. El eco de aquella tarde seguía resonando en mí, pero no solo en mí, también en muchos otros. Nunca imaginé que unas palabras tan simples pudieran viajar tan lejos. Todo comenzó 2 días después, cuando sonó el teléfono. Era Elena, la organizadora del evento. Su voz sonaba emocionada, con un tono entre sorpresa y alegría. «Isabel, ¿estás sentada?», preguntó riendo. «Sí», me respondí, algo inquieta. «Una periodista que estuvo en el encuentro publicó tu historia. Dijo que era la voz de una madre que sanó a todo un pueblo. La nota se está compartiendo por todas partes. La gente quiere saber más de ti». No supe qué decir. Durante unos segundos me quedé en silencio, mirando la libreta de mamá sobre la mesa. Pensé en cómo todo había empezado con una discusión en una cena, con un grito que había roto el corazón de una madre, y ahora, esas heridas eran el motivo por el que otras familias estaban buscando reconciliarse. «No sé si estoy preparada para eso», Elena murmuré. «No tienes que estarlo», Isabel respondió ella con dulzura. «Solo sigue siendo tú. Eso es lo que la gente necesita». Esa noche, Daniel vino corriendo a casa con el teléfono en la mano. «Mamá, mira esto», dijo, mostrando una publicación en redes sociales. Era una foto del evento donde yo aparecía hablando, con la vela encendida a un lado y la libreta abierta frente a mí. El título decía, «Cuando el silencio enseña más que 1000 palabras». La historia de Isabel Álvarez. El texto relataba partes de mi discurso y la historia detrás de la libreta. Había cientos de comentarios. Algunos contaban sus propias historias de reconciliación. Otros simplemente decían gracias. Leí uno que me tocó especialmente. «Mi madre murió sin que pudiéramos hablar. Hoy entendí que aún puedo honrarla con mis actos. Gracias, Isabel». Cerré los ojos y respiré hondo. No era fama lo que sentía, ni orgullo. Era una mezcla de humildad y gratitud profunda. Como si mamá, desde algún lugar, estuviera usando mi voz para seguir haciendo el bien. Verónica se acercó, me abrazó por la espalda y dijo en voz baja, «¿Ves, Isabel? Tu historia no solo nos sanó a nosotros. Está sanando a otros». Camila, que observaba todo desde el sofá, levantó la mirada. «Entonces, abuela, ¿la libreta es mágica?». Sonreí. «Sí, mi amor. Pero no porque tenga hechizos, sino porque está escrita con amor, y eso es lo más poderoso del mundo». A partir de ese día, comenzaron a llegar cartas al buzón. Algunas venían del pueblo, otras de lugares que no conocía. Personas que contaban cómo, después de leer o escuchar mi historia, se habían animado a reconciliarse con un hermano, a visitar a sus padres, o simplemente a perdonarse a sí mismas. Una mujer llamada Laura escribió desde Sevilla, leí su historia en una página de internet. Llamé a mi madre después de 10 años sin hablar. Lloramos, nos perdonamos y hoy cocinamos juntas otra vez. Gracias por recordarme que el amor no se acaba con el orgullo. Cada carta era una semilla, cada palabra, un abrazo que cruzaba distancias. Yo las guardaba todas en una caja, junto a la libreta de mamá, como si formaran parte de una misma historia que seguía creciendo. Un día, Elena me llamó nuevamente. «Isabel, hay algo más. Un grupo de jóvenes del pueblo quiere grabar un documental sobre tu historia y la de tu madre. Dicen que quieren conservarla para las futuras generaciones». Mi corazón dio un vuelco.
¿Un documental? ¿Sobre mí? Pregunté, incrédula. Sobre ti, sobre Rafael, sobre tu madre. Sobre lo que significa perdonar. No te preocupes, no será algo grande. Quieren hacerlo con respeto, para proyectarlo en las escuelas del pueblo. Apreté el teléfono contra mi oído, sin saber si reír o llorar. Si puede servirle a alguien, Elena. Entonces sí, hagámoslo. La semana siguiente, una pequeña cámara y un grupo de jóvenes llenaron mi sala. Me hicieron preguntas, grabaron mis manos sosteniendo la libreta, mi voz leyendo algunos fragmentos. Pedían que hablara como si le hablara a mi madre, y así lo hice. Mamá, dije mirando a la cámara, con la libreta abierta frente a mí, no sé si algún día imaginaste que tus palabras viajarían tan lejos. Pero quiero que sepas que lo hicieron, que cada frase tuya se convirtió en consuelo para alguien más. Y que tu voz sigue viva, en todos nosotros. Cuando el documental terminó y se proyectó en el pueblo, nadie habló durante los primeros segundos. El silencio fue total, pero no incómodo. Era un silencio lleno de emoción, el mismo tipo de silencio que alguna vez llenó mi casa aquella noche de gritos. Solo que esta vez traía paz. Después, la gente comenzó a aplaudir. No por mí, sino por lo que habían sentido. Por la esperanza que, de alguna manera, había vuelto a nacer. Daniel se acercó y me susurró, «Mamá, ¿te das cuenta? Aquella noche en la que todo parecía romperse fue, en realidad, el inicio de todo esto». Asentí, con los ojos húmedos. A veces la vida necesita quebrarnos un poco para que la luz pueda entrar. Cuando regresamos a casa, Camila se adelantó y puso la libreta de mamá sobre la mesa. «Abuela, ¿puedo escribir algo más dentro?» «Claro, mi amor. ¿Qué quieres escribir?» Ella tomó un lápiz y, en la última página, escribió con letras grandes y torcidas, «El amor no se rompe. Solo cambia de casa». La abracé con fuerza, porque en esa frase sencilla estaba todo. Estaba mamá, estaba Rafael, estaba Verónica, estaba Daniel. Y también yo. Esa noche, mientras la vela ardía suavemente junto a la libreta, comprendí que mi voz ya no me pertenecía. Le pertenecía a todos los que necesitaban recordar que, por más oscuridad que haya, siempre hay un camino de regreso al amor. Una semana después de la proyección del documental, el teléfono sonó una vez más. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo. «¿Señora Isabel Álvarez?», preguntó una voz cálida al otro lado. «Sí, soy yo», respondí, con cierta curiosidad. «Le habla Manuel Ortega, del programa Voces del Alma. Es un espacio de Radio Nacional donde compartimos historias de vida». Vimos su documental y quedamos profundamente conmovidos. «Nos gustaría invitarla a participar en una entrevista». Me quedé en silencio unos segundos. Yo, en la radio. Nunca lo habría imaginado. «No sé si tengo mucho que decir, señor Ortega», murmuré. Él rió suavemente. «Créame, señora Isabel, a veces las palabras más simples son las que más llegan. Su historia ha tocado muchos corazones. La gente necesita escucharla de su propia voz». Acordamos la fecha para el sábado siguiente. Daniel insistió en acompañarme. «Mamá, no va sola», dijo, con ese tono protector que antes era mío. Cuando llegó el día, nos levantamos temprano. El viaje hasta la capital fue largo y el paisaje se extendía como una cinta dorada bajo el sol. Yo observaba por la ventana, recordando todos los caminos que había recorrido: los de tierra, los de silencio, los de reconciliación. El edificio de la emisora era grande, moderno, lleno de luces. Nunca había estado en un lugar así. Una joven amable me ofreció un café y me guió hasta el estudio. Las paredes estaban cubiertas de paneles acolchados y el ambiente era sereno, casi sagrado. Frente a mí, un micrófono brillaba bajo la luz suave. Manuel me saludó con una sonrisa sincera. «Gracias por venir, Isabel. Su historia ha hecho mucho bien». Me senté frente al micrófono, un poco nerviosa. Cuando la luz roja se encendió y escuché la música de introducción, cerré los ojos y respiré hondo. «Hoy tenemos con nosotros a Isabel Álvarez», dijo Manuel con voz profunda, «una mujer cuya historia ha conmovido al país. Su relato no solo habla de familia y perdón, sino del poder de las palabras para sanar generaciones». Me dio paso, y entonces, sin guión, sin papeles, comencé a hablar. Nunca pensé que mi voz sonaría más allá de las paredes de mi casa, dije. Solo quise que mi hijo y mi nuera se entendieran, que volvieran a verse con amor. Pero la vida, cuando uno la enfrenta con el corazón, tiene formas misteriosas de multiplicarse. Conté brevemente la historia, la discusión con Verónica, la reconciliación, la carta de Rafael. La libreta de mamá. Mientras hablaba, sentí que cada palabra salía limpia, sin esfuerzo. Era como si no hablara sola. Como si detrás de mí hubiera muchas voces: las de mi madre, mi hermano, incluso las de aquellos que me habían escrito desde lejos. Manuel me escuchaba con atención. Cuando terminé, guardó un breve silencio antes de decir: «Isabel, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Qué cree usted que necesitamos recordar en estos tiempos tan fríos, tan apurados?» Sonreí. No tuve que pensarlo mucho, que la calma no es debilidad, que el amor no se grita, que a veces, para sanar, basta con quedarse, escuchar y abrazar. Hice una pausa. Sentí que mi voz se quebraba un poco.
y que nunca es tarde para volver a casa. El estudio quedó en silencio unos segundos. Luego, Manuel, con voz emocionada, dijo: «Gracias, Isabel. Gracias por recordarnos lo esencial». La entrevista duró 20 minutos. Al salir, los técnicos me sonreían, algunos con los ojos húmedos. Me sentí liviana, como si hubiera dejado algo importante en ese micrófono, algo que ya no me pertenecía. Daniel me abrazó al llegar al coche. «Mamá, estuviste increíble. Hablaste como si el alma misma te dictara». «Quizás fue así», respondí sonriendo. «Quizás fue mamá», una vez más. El programa se emitió esa misma tarde. No imaginábamos lo que vendría después. Las llamadas empezaron a llegar desde los primeros minutos. Personas contando que habían llamado a sus hijos, que habían perdonado viejas ofensas, que estaban volviendo a hablar con quienes habían dado por perdidos. Una mujer mayor, llamada Rosa, dejó un mensaje de voz que nunca olvidaré. «Señora Isabel». Escuché su voz y sentí que era la de mi madre. Fui al cementerio hoy, y por primera vez no lloré con rencor. «Gracias por devolverme la paz», lloré al oírlo. No de tristeza, sino de una emoción tan pura que dolía y aliviaba a la vez. En los días siguientes, me llamaron de varias radios locales, incluso de una cadena de televisión. Pero no acepté todas. No quería que mi historia se volviera espectáculo. No era fama lo que buscaba. Era conexión. Una tarde, mientras regaba las rosas del jardín, el teléfono volvió a sonar. Contesté sin pensar. «Señora Isabel Álvarez», dijo una voz masculina, temblorosa, casi susurrante. «¿Sí? ¿Quién habla?». Hubo un silencio breve. Luego, la voz volvió, más firme, aunque llena de emoción. «Mi nombre es Miguel Álvarez. Soy el hijo de Rafael, su sobrino». El mundo se detuvo un instante. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. «Mi sobrino», repetí con incredulidad. «Pero Rafael, él nunca me habló de ti», lo se dijo él con un hilo de voz. «Me tuvo tarde, cuando ya estaba enfermo. Yo tampoco supe de usted hasta que vi el documental. Luego escuché su entrevista en la radio y supe que debía llamarla. Solo quiero conocerla, señora Isabel. Quiero conocer a la hermana de mi padre y a la mujer que lo perdonó». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Apoyé la mano en la pared, buscando equilibrio. «Claro que sí, hijo», dije al fin con la voz quebrada. «Aquí tienes tu casa. Te he esperado, sin saberlo, toda la vida». No pude dormir esa noche. La voz de Miguel seguía resonando en mi mente como un eco suave, imposible de acallar. Me quedé mirando el techo, con la luz tenue de la vela proyectando sombras en la pared, y pensaba en Rafael, en todo lo que no me contó, en lo que se llevó consigo. Jamás imaginé que había dejado una parte de sí en este mundo. Una parte viva, joven, que ahora llamaba a mi puerta. A la mañana siguiente, Daniel me encontró sentada en el comedor, con una taza de té entre las manos y los ojos perdidos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó con preocupación. Asentí lentamente. «Anoche recibí una llamada, hijo». Era Miguel, el hijo de tu tío Rafael. Daniel se quedó en silencio. Sabía cuánto había significado Rafael para mí. «¿Rafael tenía un hijo?», murmuró, sorprendido. «Sí, no lo supe nunca. Dijo que quería conocerme, que escuchó la entrevista en la radio. Y que pronto vendrá Verónica, que acababa de entrar con Camila». Se llevó la mano al pecho. «Eso es una bendición, Isabel. El pasado vuelve, pero esta vez con luz». Camila sonrió, curiosa. «¿Tengo otro tío, abuela?». Reí suavemente. «Así parece, mi amor. Uno que viene del cielo y otro que viene de la historia». Pasaron 3 días. El tiempo se sintió lento, como si el reloj quisiera estirarse para darme espacio a asimilarlo. Preparé la casa, cociné mis platos de siempre y coloqué flores frescas en el salón. Había algo de nervios en cada detalle, pero también una emoción que hacía años no sentía, la sensación de estar por conocer un nuevo comienzo. El sábado, poco después del mediodía, el timbre sonó. Al abrir la puerta, lo vi. Miguel era un joven de unos 30 años. Alto, de mirada tranquila y con un parecido tan fuerte a Rafael que me costó no romper en llanto. Tenía la sonrisa amable, los ojos del mismo tono gris y un aire sereno que recordaba al hermano que había amado y perdonado. «Tía Isabel», dijo, apenas conteniendo la emoción. No me dio tiempo a responder. Se acercó y me abrazó con fuerza, como quien encuentra algo que no sabía que había perdido. Le rodeé con los brazos y sentí un calor profundo, un lazo que no necesitaba explicación. «Bienvenido a casa, hijo», le dije al oído. «Esta siempre fue tuya, aunque no lo supieras». Nos sentamos en el salón. Daniel lo observaba con una mezcla de asombro y ternura. Verónica preparó café y Camila no paraba de hacer preguntas. Miguel respondió con paciencia, contándoles que había crecido en el sur, que su madre había muerto cuando él era niño y que Rafael, enfermo y débil, apenas alcanzó a contarles sobre su familia antes de morir. «Solo me habló de usted», me dijo Miguel, mirándome con gratitud. Dijo que lo había perdonado todo, que tenía una fuerza que yo debía conocer algún día. Pero nunca imaginé encontrar tanto amor aquí. Le sonreí con suavidad.
Rafael se equivocó muchas veces, pero también amó mucho. Y si tú estás aquí, es porque él quiso que lo que empezó mal terminara bien. Después del almuerzo, Miguel sacó un pequeño sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Esto es suyo, dijo, tendiéndomelo. Papá me pidió que se lo diera si algún día la encontraba. Reconocí la letra de Rafael en el borde del sobre. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una nota y una pequeña fotografía. La nota decía: Isabel, si la vida me da tiempo, te entregaré esto yo mismo. Si no, confía en que Miguel lo hará. Esta foto fue tomada el día que mamá escribió su última carta. Dijo que un día volveríamos a sonreír juntos y que cuando eso pasara, su promesa estaría cumplida. Cuida de él como lo hiciste conmigo. Es mi manera de darte las gracias. Sostuve la foto entre mis dedos. En ella, Rafael y yo aparecíamos de niños, abrazados frente a la vieja casa de campo con mamá detrás, sonriendo. Era la misma sonrisa que yo veía ahora en Miguel. Las lágrimas se me escaparon sin poder contenerlas. Él sabía, susurré. Sabía que un día regresarías. Miguel me tomó las manos. Y aquí estoy. Él me dijo una frase antes de morir. Busca a Isabel. Ella te enseñará lo que es tener familia. Y tenía razón. Verónica y Daniel observaban en silencio. Camila, sin entender del todo, se acercó y puso la libreta de mamá sobre la mesa de abuela. ¿Puede leer también el cuaderno mágico? Sonreí. Claro que sí, hija. Esa historia también le pertenece. Miguel abrió la libreta con respeto. Pasó las páginas una a una como si tocara algo sagrado. Cuando terminó, la cerró despacio y dijo: ahora entiendo por qué mi padre te admiraba tanto. Esta libreta no solo cuenta una historia, enseña a vivirlas. Y respondí con una sonrisa. Es el testamento del corazón. Pasamos el resto de la tarde hablando, compartiendo recuerdos, anécdotas, risas. Miguel me enseñó una foto de su madre, una mujer de rostro dulce y mirada bondadosa. Me contó cómo Rafael, en sus últimos días, hablaba de reconciliación, de amor, de la familia que había dejado atrás. Dijo que la paz le llegó cuando supo que tú lo habías perdonado, añadió Miguel. Con voz suave, me quedé mirando la ventana. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Sentí una calma tan profunda que casi dolía. Entonces dije: su alma ya descansa. Y la mía también. Cuando Miguel se despidió esa noche, prometió volver pronto. Antes de irse, se acercó y me abrazó otra vez, largo, sincero. Gracias, tía, susurró. Ahora entiendo lo que mi padre quiso decir. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Y el amor, le respondí, acariciando su rostro. Es la única herencia que vale la pena dejar. Lo vi alejarse por el sendero, bajo la luz tenue del atardecer. Y en ese momento, supe que Rafael, de algún modo, estaba allí también. Que había traído a su hijo, no solo para unirnos, sino para recordarme que la vida siempre da otra vuelta, siempre deja una puerta abierta, incluso cuando creemos que ya está cerrada. El encuentro con Miguel me dejó una sensación extraña, una mezcla de gratitud, nostalgia y algo que no sabría definir. Quizás propósito. Era como si, después de tantos años viviendo entre recuerdos, finalmente el pasado se hubiera acomodado dentro de mí, dejándome espacio para algo nuevo de esa noche. Mientras todos dormían, me quedé despierta en la sala. La vela, como siempre, ardía junto a la libreta de mamá. La miré largo rato hasta que una idea empezó a germinar en mi mente. No era solo un pensamiento suelto, sino una certeza suave. De esas que llegan sin ruido, pero se quedan para siempre. Tomé un cuaderno vacío, uno de tapas de cuero que Daniel me había regalado en mi último cumpleaños, y lo abrí en la primera página. La hoja blanca me miraba como un espejo. Escribí despacio, con la caligrafía temblorosa de quien tiene más corazón que pulso. Esta historia comenzó con un grito, y terminó con un abrazo. Me detuve, respiré hondo y continué escribiendo. No sabía si lo que hacía tenía algún sentido más allá de mí, pero algo dentro me empujaba a hacerlo. Cada palabra que trazaba parecía liberar un peso. Escribí sobre mamá, sobre Rafael, sobre Daniel, sobre Verónica, sobre Camila, sobre esa noche que cambió todo. Escribí no para recordar, sino para entender. Pasaron las horas y cuando el amanecer tiñó las cortinas de rosa, tenía ya varias páginas llenas. Cerré el cuaderno y sonreí. Sentí la voz de mamá en mi mente. Casi como un susurro: escribe, hija. Lo que se cuenta, vive. Al día siguiente, durante el desayuno, conté mi idea. Quiero escribir un libro, anuncié, con timidez. No para venderlo, ni para hacerme famosa. Solo quiero dejar por escrito lo que aprendí. Verónica fue la primera en aplaudir. Eso es maravilloso, Isabel. Esa historia merece quedarse, no solo en una libreta, sino en el mundo. Daniel sonrió con orgullo. Te ayudaré con lo que necesites, mamá. ¿Puedo escribir al ordenador lo que vayas diciendo? Camila, con los ojos muy abiertos, preguntó. ¿Y yo puedo dibujar en el libro? Claro que sí, mi amor, respondí riendo. Ninguna historia está completa sin color. Comenzamos a trabajar juntos.
Cada tarde, después del almuerzo, nos sentábamos alrededor de la mesa. Yo leía mis notas en voz alta, Daniel las tecleaba, Verónica corregía con su paciencia infinita y Camila llenaba los márgenes con flores, corazones y souls. Era más que un libro, era un puente entre generaciones. Miguel también colaboró. Me mandaba cartas con recuerdos de su padre, fragmentos de cosas que Rafael había dicho o escrito. Uno de sus mensajes me llegó un día con una frase que me hizo llorar. Papá decía que la vida es como una carta sin firmar. Tú le pusiste su nombre, cada palabra que añadíamos era una costura invisible, un hilo que unía las heridas del pasado con la esperanza del futuro. Una tarde, mientras leíamos uno de los capítulos, Daniel se detuvo en silencio. Mamá dijo, ¿te das cuenta de algo? Todo lo que has vivido. Empezó con dolor, pero cada parte de esa historia termina con amor. Asentí conmovida. Es que el dolor y el amor no están tan lejos, hijo. A veces uno abre el camino al otro. Cuando terminamos el primer borrador, lo imprimimos y lo encuadernamos en una copia sencilla. Lo titulamos El silencio que nos unió. En la portada, Camila dibujó una casa con un árbol y una vela encendida en la ventana. Porque la luz nunca se apaga, ¿verdad, abuela? Me dijo con una sonrisa. Nunca, mi vida, le respondí acariciándole el rostro. Solo cambia de lugar. El libro empezó a circular primero entre los vecinos. Luego, por sugerencia de Elena, la mujer del pueblo, lo presentamos en la biblioteca local. No esperaba que viniera tanta gente. Había madres, hijos, abuelos, jóvenes. Todos con esa mezcla de curiosidad y emoción que solo despiertan las historias reales. Cuando subí al pequeño escenario y vi todas esas miradas, me temblaron las manos. Pero entonces vi a Daniel y Verónica en la primera fila, a Camila con su dibujo entre las manos, y a Miguel sentado junto a Elena, con los ojos húmedos. Respiré hondo y comencé. Nunca soñé con escribir un libro. Solo quería dejar en papel lo que el alma me enseñó, que el amor no siempre grita, que a veces susurra y que, aunque el orgullo nos separe, el perdón siempre sabe el camino de regreso. Hablé de mamá, de su libreta, de Rafael, de esa noche que cambió mi destino. Hablé del poder de escuchar antes de juzgar, de quedarse cuando todos se van, de hablar cuando el silencio duele demasiado. Cuando terminé, hubo un largo silencio, y luego, aplausos. No de celebración, sino de agradecimiento. Después, una mujer mayor se me acercó. Tenía las manos temblorosas y los ojos brillantes. Gracias, Isabel, me dijo. He estado enojada con mi hija durante 15 años. Esta noche, al volver a casa, la llamaré, le tomé las manos y sonreí. No hay distancia que el perdón no pueda cruzar, hija. Solo hay que dar el primer paso. Salí de la biblioteca esa noche con el corazón lleno. El cielo estaba despejado y una luna enorme brillaba sobre el pueblo. Caminé despacio, respirando el aire fresco, sintiendo la presencia de todos los que amé. Rafael, mamá, papá, todos estaban ahí, en la brisa, en el rumor de los árboles, en el susurro del viento. Y comprendí algo, mi historia no era un final, era una semilla. Y, como toda semilla, seguiría dando vida mucho después de mí. Al llegar a casa, abrí la libreta original una vez más. En la última página, donde antes había escrito mamá su despedida, añadí una sola línea, así, el silencio habló, y el amor lo escuchó. El invierno llegó con suavidad aquel año. Las hojas de limonero en el patio se mecían al viento y el aire olía a pan tostado y a lluvia. Hacía semanas que el libro se había presentado, y cada día llegaban nuevas cartas de personas que lo habían leído, que habían encontrado en él algo más que una historia, un reflejo, un consuelo, una puerta abierta a la reconciliación, una mañana fría. Mientras Verónica servía té y Daniel revisaba unos papeles, alguien tocó la puerta. Era un hombre elegante, con un abrigo largo y una bufanda oscura. Traía una carpeta en la mano. ¿La señora Isabel Álvarez?, preguntó con una sonrisa amable. Sí, soy yo, respondí con curiosidad. Mi nombre es Eduardo Molina, representante de la editorial Luz de Papel. Hemos leído su libro, gracias a la señora Torres, del pueblo de San Elias. Quedamos profundamente conmovidos. Abrió la carpeta y me mostró un documento. Queremos publicarlo oficialmente. Creemos que su historia merece llegar más lejos. Por un momento no supe qué decir. Sentí que el corazón me latía en el pecho con fuerzas. ¿Publicarlo?, murmuré, incrédula. Así es. Sin cambiarle una sola palabra, añadió él. Su voz, tal como es, tiene verdad. Y la verdad, cuando se cuenta con humildad, siempre encuentra un hogar en quien la escucha. Daniel me miró, sonriendo, con orgullo contenido. Verónica se tapó la boca con las manos. Camila, que jugaba cerca, corrió hacia mí y dijo, abuela, eso significa que todos van a leer nuestra historia. Reí, acariciándole el cabello. Sí, mi amor, todos podrán leerla. Eduardo me explicó el proceso con paciencia. No habría que hacer mucho, solo revisar algunos detalles, elegir una portada, escribir una dedicatoria. Asentí, aún sin creerlo del todo. Él me dejó su tarjeta, me estrechó la mano con respeto y se marchó, dejando tras de sí una mezcla de emoción y calma.
Después de que se fue, nos quedamos en silencio unos segundos, mamá. Esto es increíble, dijo Daniel. La historia que nació de tanto dolor ahora se convierte en esperanza para otros. Verónica añadió con ternura, tu voz ya sanó una casa. Ahora sanará muchas más. Esa noche me costó dormir. El viento golpeaba suavemente las ventanas y el sonido me trajo recuerdos de tiempos pasados. Me levanté, tomé la libreta de mamá y la abrí en la primera página. Toqué las letras gastadas con la yema de los dedos. Era su voz, viva en cada palabra. De pronto, el aire cambió. Una ráfaga leve hizo que la vela titilara. No había ventanas abiertas. Sentí un escalofrío suave, pero no de miedo. Era una sensación cálida, casi familiar. Entonces lo vi, la llama de la vela formó una silueta diminuta, como una figura que parecía moverse con gracia y un leve aroma a lavanda llenó la habitación. El mismo que mamá usaba en su pañuelo. ¿Eres tú, mamá?, susurré entre lágrimas. La llama pareció agitarse, más viva, danzando por un momento antes de estabilizarse. En ese instante, la hoja de la libreta se pasó sola, deteniéndose en la última página, donde yo había escrito mi frase final, sí, el silencio habló. Y el amor lo escuchó. Justo debajo, donde antes no había nada, apareció una palabra más. No escrita con mi letra, gracias. Me cubrí la boca, incapaz de contener el llanto. Supe que no era un truco del viento, ni un juego de mi imaginación. Era ella. Era mamá, cerrando el círculo. Caí de rodillas junto a la mesa, sosteniendo la libreta contra mi pecho. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por la certeza de que su amor había cruzado todos los límites, incluso el del tiempo. Al amanecer, conté lo sucedido. Verónica me abrazó fuerte, sin decir palabra. Daniel, aunque escéptico, tenía los ojos brillantes. Quizás fue una señal, mamá dijo. Un recordatorio de que el amor nunca se apaga. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Firmé el contrato con la editorial, revisamos cada detalle del libro y cuando por fin lo vi impreso, no pude contener las lágrimas. La portada era sencilla, de fondo blanco con una vela encendida al centro y el título, en letras doradas, el silencio que nos unió. En la dedicatoria escribí a mi madre, que me enseñó a hablar con calma y amar sin ruido. El día de la presentación oficial fue mágico. Gente de todo el país vino al pequeño teatro del pueblo. Había flores, música suave y una energía que se sentía en el aire. Subí al escenario con el libro entre las manos. Y cuando empecé a hablar, sentí que no estaba sola. Hablé de mamá, de Rafael, de Miguel, de Daniel, de Verónica, de Camila. Hablé de cómo una familia puede quebrarse y, aún así, volver a encontrarse si hay amor suficiente. Y al final, miré al público y dije, si esta historia les toca el corazón, no me agradezcan a mí, agradezcan a la vida, que siempre sabe darnos otra oportunidad. El aplauso fue largo, pero lo que más me conmovió no fue el sonido, sino las miradas, todas esas personas que habían llegado con algo roto dentro y que ahora salían con un poco más de fe. Esa noche, al volver a casa, dejé un ejemplar del libro junto a la libreta original. Me senté frente a ambas y sonreí. Lo hicimos, mamá, susurré. Tu voz sigue viva. La vela ardía tranquila, sin titilar. Afuera, la luna iluminaba el jardín. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi alma descansaba en silencio, sabiendo que el amor, el verdadero, nunca termina. Solo cambia de forma y sigue hablando a través de aquellos que aún escuchan. Los años siguieron su curso, lentos y amables, como si la vida me concediera una tregua después de tantas tempestades. La casa, aquella que alguna vez estuvo llena de silencios tensos, ahora era un refugio de risas, visitas y aromas dulces. Las flores del jardín crecían más vivas y cada rincón tenía una historia que contar. El libro había encontrado su propio destino. Lo vendían en librerías pequeñas y ferias de lectura, pero también lo leían en escuelas, en hogares, en reuniones familiares. Gente que nunca había oído mi nombre ahora conocía mi voz. Esa voz que una vez tembló de miedo y ahora hablaba con serenidad. Un día, mientras Camila y yo hacíamos galletas, ella levantó la vista con su sonrisa luminosa y me preguntó, abuela, ¿cómo supiste que escribir en el libro? Sonreí, limpiándome las manos en el delantal. No lo supe, mi amor. No lo planeé. Simplemente, dejé que mi corazón hablara. Ella sintió pensativa y luego dijo, entonces yo también quiero escribir un libro, pero sobre ti, Rey. ¿Sobre mí? ¿Y qué contarías? Que eras valiente, que sabías escuchar y que tenías una vela que hablaba contigo, respondió muy seria, provocándome una risa suave y un nudo en la garganta. La miré un momento y sentí que el alma se me llenaba de ternura. Entonces prométeme algo, Camila, le dije, tomando su pequeña mano. Cuando yo ya no esté, enciende esa vela cada vez que necesites recordar lo que es el amor. Porque el amor, hija, no se olvida. Solo se transforma, lo prometo, abuela, susurró, abrazándome.
Los años siguientes pasaron tranquilos. Daniel y Verónica siguieron juntos, felices. Miguel se instaló cerca y comenzó a dar clases en la escuela del pueblo. Elena, mi amiga del alma, continuó organizando encuentros sobre memoria y reconciliación. Y yo, simplemente, viví. Viví sin miedo, sin rencor, agradecida. Una tarde de otoño, cuando el sol doraba los tejados y el aire olía a tierra húmeda, me senté en el porche con mi cuaderno nuevo. La libreta de mamá descansaba a mi lado, abierta por la última página. Quería escribir algo más, una última nota, no para los lectores, sino para mi familia. Escribí con calma, sin lágrimas esta vez. Solo con paz a los que vengan después de mí. Recuerden que el perdón no es debilidad, sino el mayor acto de amor. No teman al silencio, porque a veces es ahí donde el alma sana. Y nunca olviden que el amor no muere. Solo cambia de voz, cerré el cuaderno y lo coloqué dentro de la misma caja donde guardábamos la libreta de mamá, el dibujo de Camila y la primera edición del libro. Lo sellé con una cinta azul y escribí encima para abrir cuando me extrañen. Esa noche, antes de dormir, encendí la vela una vez más. La llama danzaba tranquila, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Cerré los ojos y sentí, como tantas veces antes, la presencia de mamá, de Rafael, de todos los que amé. Gracias, susurré al aire, por no dejarme sola, por enseñarme que amar, aunque duela, siempre vale la pena. El viento sopló apenas, y la llama se inclinó hacia mí como si respondiera. Sonreí. A la mañana siguiente, el sol entró tibio por la ventana. Me quedé observando cómo los rayos iluminaban el libro sobre la mesa, la taza aún caliente, la libreta abierta. Y sentí una paz tan honda que supe, sin miedo, que mi historia estaba completa. Pasaron los años, y un día, cuando el invierno volvió al pueblo, Camila, ya convertida en una joven mujer, abrió aquella caja azul. Dentro, todo estaba intacto. Tomó el cuaderno, leyó mi última nota, y una lágrima le rodó por la mejilla. Encendió la vela, tal como me había prometido. La llama titiló suavemente, y por un instante, el aire se llenó del aroma a lavanda. Ella sonrió. Hola, abuela, susurró. Te extraño, pero lo entiendo. El amor solo cambió de casa de afuera, el viento acarició las flores del jardín, y el sol, al entrar por la ventana, iluminó la libreta abierta. En ella, entre líneas antiguas y nuevas, parecía escucharse un susurro, así, el silencio habló, y el amor lo escuchó. La vela siguió ardiendo, tranquila, testigo eterno de una historia que había comenzado con un grito, pero que terminó, para siempre, en paz.